Escucha, porque lo que voy a decirte en los próximos segundos no es algo que las mujeres suelen admitir, y aún así define por completo la forma en que te tratan. ¿Ves ese silencio que aparece después de que una mujer deja de valorarte? Ese mismo silencio que te descoloca, que te hace cuestionarte si todo fue una fantasía. Ese silencio es exactamente el momento en que empieza a necesitarte. Pero aquí está el giro que nadie te dijo. Ella no empieza a extrañarte cuando tú la buscas, sino cuando ya no puede sentirte. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien que te tuvo todas las oportunidades del mundo de pronto sentir un vacío que ni siquiera entiende, pero tú y yo sabemos que no es vacío? Es la consecuencia inevitable de haber perdido a un hombre que estaba dispuesto a entregarlo todo. Y no hablo de regalos ni de atenciones vacías, hablo de tu presencia, tu energía, tu estabilidad, tu forma de mirar cuando estás realmente conectado. Eso es lo que ella subestimó, y es justo lo que ahora la persigue. Déjame contarte una verdad incómoda. Muchas mujeres no se dan cuenta del valor de un hombre hasta que dejan de sentir el impacto emocional que él provoca. No es que no les importes, es que a veces creen que siempre estarás ahí, creen que tu amor es eterno, que tu paciencia no tiene límites, que tu disponibilidad es una ley de la naturaleza, pero cuando se dan cuenta de que tú también puedes cansarte, que tú también tienes un límite, ahí es cuando algo dentro de ellas se rompe, no lo muestran, no te lo dicen. A veces ni siquiera lo admiten ante sus amigas, pero lo sienten, y lo sienten fuerte, porque cuando un hombre deja de luchar por una mujer, ella tiene que enfrentarse a una pregunta que detesta. ¿Y si él era realmente diferente? Y esa pregunta es el inicio de un torbellino mental que la persigue incluso en los momentos en los que finge estar bien, cuando ríe con amigas, cuando sube fotos, cuando dice que está enfocada en ella. Pero tú sabes que esas son solo capas, máscaras que utiliza para convencer al mundo y a sí misma de que te superó. Porque aceptar que te extraño sería aceptar que cometió un error. Aquí está lo que nadie menciona. El arrepentimiento femenino no llega con lágrimas, llega con comparación, con otros hombres que prometen mucho pero no tienen tu profundidad, con conversaciones que no tienen tu esencia, con abrazos que se sienten vacíos. Y poco a poco, ella empieza a recordar detalles que nunca pensó que extrañaría. Tu forma de escuchar, tu forma de proteger, tu forma de guiar sin controlar, detalles pequeños, sí, pero capaces de reconstruir el deseo desde cero. No importa si eres alto, bajo, musculoso o delgado, no importa si tienes dinero o estás construyendo tu vida, las mujeres empiezan a extrañar a un hombre cuando sienten que perdieron a alguien con propósito, con calma, con dirección, a un hombre que no ruega, que no implora, que no se derrumba, a un hombre que, aún dolido, sigue avanzando. Y hoy, mientras me escuchas, hay una verdad que debes aceptar. No es tu ausencia lo que la hace extrañarte, es tu evolución. Tu silencio no es vacío, es poder. Tu distancia no es castigo, es claridad. Y aunque ella no lo admita, aunque no lo escriba, aunque no lo muestre, lo siente. Hay algo que los hombres rara vez entienden, y es que cuando una mujer empieza a extrañarte, no ocurre como en las películas. No sucede con un mensaje dramático, ni con una confesión repentina. Ocurre de manera lenta, silenciosa, casi vergonzosa para ella. Y comienza siempre con un pensamiento pequeño, uno que intenta ignorar. Él no me ha escrito. Ese detalle, tan simple, la descoloca, porque estaba acostumbrada a sentir tu presencia, incluso en tu silencio. Estaba acostumbrada a saber que, de alguna manera, tú siempre estabas ahí, pero de pronto, ya no. Y ese cambio, ese choque emocional, provoca el primer microarrepentimiento, uno que intenta barrer bajo la alfombra, pero no se queda ahí, crece, se acumula, se transforma, y lo hace cada vez que ve algo que le recuerda a ti. Una canción, un lugar, un gesto, una frase que antes escuchaba de tus labios y ahora proviene de alguien que no se le acerca ni un poco.
Y entonces aparece algo que la confunde, nostalgia mezclada con duda. Duda sobre sí misma, duda sobre su decisión, duda sobre lo que dejó ir sin darse cuenta. Aquí está la parte que duele, pero que también empodera. Las mujeres no extrañan al hombre que se desvivía por ellas. Extrañan al hombre que les daba calma sin perder su identidad. Extrañan al hombre que se entregaba, sí, pero que nunca se arrodillaba emocionalmente. Extrañan al hombre que mostraba interés, sin perder su centro. Esa versión de ti, la versión que ahora tal vez estás reconstruyendo, es la que empieza a hacer eco en su mente. Un eco suave al principio, pero que se vuelve ensordecedor cuando ella se da cuenta de que ya no puede recuperarlo tan fácilmente. Y es aquí donde su psicología juega un papel que muchos hombres desconocen. Cuando siente que ha perdido el acceso a ti, algo dentro de ella se activa. La necesidad de validar que aún te importa, no por maldad, no por manipulación, sino porque así es como muchas mujeres miden su valor interno, a través del impacto emocional que generan en un hombre, y cuando tú cortas ese impacto, surge una mezcla de intriga y frustración. Ella quiere saber si ya la olvidaste, quiere saber si alguien más ocupa tu mente, quiere saber si sigues siendo el mismo o si te estás convirtiendo en una versión que ella jamás imaginó perder. Lo más potente de esto es que tú no tienes que hacer nada extraordinario, no tienes que rogar, no tienes que perseguir, no tienes que demostrar, solo tienes que seguir creciendo, porque mientras tú avanzas, ella compara y cada comparación la lleva al mismo destino, la realización de que contigo había algo distinto, algo real, algo que no supo valorar porque creyó que jamás lo perdería. Y cuando esa realización llega, créeme, la golpea fuerte, no con lágrimas, sino con un peso silencioso en el pecho, con noches donde revisa conversaciones viejas solo para sentirte cerca, con ese impulso de escribirte, pero que detiene por orgullo, con ese pensamiento que niega durante el día, pero que la consume en la madrugada. Y si él era el hombre que realmente necesitaba, hay un momento exacto, uno que casi nadie nota, en el que una mujer empieza a sentir tu ausencia como un golpe interno. No es cuando te vas, es cuando ella se da cuenta de que ya no tiene acceso a tu energía, y ese darse cuenta no llega con un gran suceso. Llega con un detalle pequeño, casi ridículo, pero devastador para su ego. El día en que ella revisa tu perfil y no siente que tú estés revisando el suyo. Es entonces cuando algo empieza a quebrarse dentro de ella. Porque aunque no lo admitan, muchas mujeres dependen emocionalmente del efecto que tienen sobre el hombre que una vez las quiso. Cuando ese efecto desaparece, aparece un reflejo incómodo en el que deben enfrentarse a una verdad que siempre evitaron. No tienen el control que creían tener, y eso les duele más que perder una relación. Pero escucha con atención, porque esto es lo que nadie te explica. Una mujer no extraña al hombre que le decía que la amaba todos los días. Extraña al hombre cuya presencia hacía que ella se sintiera segura, femenina, protegida, inspirada. Extraña esa sensación de estabilidad que no muchos hombres saben dar. Extraña ese contraste entre tu fuerza emocional y tu calma interna. Extraña sobre todo la manera en que tú la mirabas, porque esa mirada no era común, era una mirada que hablaba de compromiso, de visión, de un hombre que sabía lo que quería, y eso, aunque jamás lo confiese, le daba un sentido de propósito. El problema es que muchas mujeres no están emocionalmente preparadas para valorar a un hombre así. Creen que esos hombres estarán siempre disponibles, siempre accesibles, siempre listos para salvarlas incluso de sí mismas. Y lo hacen hasta que un día ya no, hasta que un día tú decides que tu paz vale más que su inestabilidad, hasta que un día cortas el ciclo de dar y dar sin recibir, y cuando ese día llega, ella siente el impacto como un vacío inesperado. Ese vacío se convierte en pensamiento, el pensamiento en inquietud, la inquietud en ansiedad y la ansiedad
en nostalgia, una nostalgia que no puede controlar, porque no está basada en lo que tú decías, sino en lo que tú representabas. Representabas dirección cuando ella estaba perdida. Representabas fortaleza cuando ella dudaba de sí misma. Representabas madurez en un mundo lleno de superficialidad, y cuando un hombre así se va, deja una sombra emocional imposible de reemplazar. Y aquí está la parte más irónica. Las mujeres empiezan a extrañar al hombre al que dieron por sentado exactamente cuando él deja de esforzarse, no cuando la relación termina, no cuando discuten, no cuando se distancia por unos días, sino cuando ella siente, con absoluta claridad, que él ya no está emocionalmente disponible para ella, que tu vida continúa, que tu energía cambia, que tu enfoque ya no está en su validación, que tú estás construyendo algo más grande. Eso provoca una reacción en cadena en su mente, compara, analiza, se cuestiona, se culpa. Y aunque intente ocultarlo, aunque trate de seguir adelante, aunque se haga la fuerte, hay un pensamiento que empieza a perseguirla cada vez con mayor intensidad. Lo tuve y no supe cuidarlo, y ese pensamiento, créeme, es más fuerte que cualquier lágrima. Existe un punto en el que la mente de una mujer empieza a trabajar en tu contra, pero a tu favor. Suena extraño, ¿no? Pero es exactamente lo que ocurre cuando comienza a extrañarte de verdad. Y no hablo del te echo de menos, superficial que se dice por costumbre. Hablo del tipo de ausencia que la obliga a revisarse por dentro, el tipo de ausencia que la hace sentir que perdió algo que no podrá encontrar en ninguna parte. Esa sensación aparece cuando su imaginación, por primera vez, empieza a construir versiones de ti que la descolocan. Porque antes, cuando tú estabas ahí, ella sabía exactamente dónde tenía tu corazón, pero ahora no sabe nada. Y cuando una mujer no sabe, imagina, y cuando imagina, exagera. Empieza a pensar que estás avanzando más rápido sin ella, que estás conociendo a alguien que te admira, que te valora, que te mira como ella dejó de hacerlo. Se pregunta si sigues pensando en ella, pero luego se detiene porque teme la respuesta. Se pregunta si podrías volver, pero le aterra la posibilidad de que ya no quieras. Y esa incertidumbre, ese miedo silencioso, empieza a transformarse en un deseo que crece sin pedir permiso. Lo más interesante es que ella no te extraña porque te fuiste, te extraña porque creciste, porque mientras tú decidiste reconstruirte, ella se quedó revisando las ruinas de lo que perdió. Y no importa cuán segura, fuerte o independiente parezca, hay una parte de ella que compara a todos los hombres que conoce con la versión de ti que ya no tiene acceso. Esa comparación es brutal, porque la mayoría no pasa la prueba. Y no la pasan porque lo que ella añora no es tu físico, ni tus palabras, ni tus mensajes, es tu esencia. Extraña cómo la hacías sentir sin decir nada. Extraña el peso de tu presencia. Extraña la claridad que transmitías con tus decisiones. Extraña la forma en que la tratabas cuando estabas en tu mejor versión. Pero lo que más le duele es darse cuenta de que tú eras un hombre con dirección, un hombre que sabía hacia dónde iba. Y ahora que sigues avanzando, ella siente que se quedó atrás. Y aquí viene un detalle psicológico que casi nadie menciona. Cuando una mujer empieza a extrañar a un hombre que dio por sentado, no extraña el pasado, extraña el futuro que creía tener asegurado contigo, esa visión que construyó en silencio, ese horizonte que imaginó y que ahora ve alejarse, extraña la posibilidad de crecer a tu lado, de ser parte de tu camino, de compartir tu fuerza, y cuando siente que ese futuro ya no es suyo, ahí es cuando realmente la golpea la pérdida. Ella no te lo dirá, no te buscará de inmediato, no escribirá lo que siente, porque sabe que si lo hace, estará admitiendo algo que le cuesta demasiado aceptar, que tú eras un hombre diferente, que tú eras un hombre al que se le debe cuidar, no subestimar, que tú eras un hombre que no se encuentra dos veces. Y mientras se consume en ese pensamiento, mientras intenta convencerse de que está bien, mientras sonríe frente a los demás,
Hay una verdad que la atraviesa en soledad. Él estaba construyendo algo grande, y yo me bajé del camino. Hay un instante, casi siempre inesperado, en el que la mujer que te dio por sentado comienza a enfrentar la parte más incómoda de su propia psicología, la culpa. No la culpa que se confiesa en voz alta, sino esa que aparece sin avisar cuando está sola, mirando el techo, sintiendo un peso extraño en el pecho que no logra entender o no quiere entender. Esa culpa llega cuando por fin se permite reconocer algo que siempre evitó. Tú fuiste mucho más importante de lo que ella aceptó en su momento, y ahí es donde comienza su verdadera batalla interna, porque su mente empieza a hablarle con una honestidad brutal. Le recuerda las veces en que actuó con frialdad, las veces en que ignoró tus esfuerzos, las veces en que minimizó tu cariño, las veces en que pensó que tú estarías ahí sin importar lo que hiciera. Y de pronto, lo que antes le parecía normal, ahora le parece un error costoso, un error que ya no puede deshacer. Pero escucha con atención, no es el arrepentimiento lo que la hace extrañarte, es la realidad de que tú eras un hombre estable mientras ella aún intentaba descifrar quién era, la realidad de que tú le ofrecías una dirección cuando ella solo ofrecía caos, la realidad de que tú la viste con admiración cuando ella apenas podía mirarse sin inseguridades. Esa realidad es dolorosa, porque muestra una comparación que su mente preferiría evitar. Su pasado contigo estaba lleno de cosas que hoy ya no tiene. Y entonces comienza el proceso más silencioso, pero más intenso para ella, la idealización. Empieza a recordar lo mejor de ti y a borrar lo que no le conviene. No porque seas perfecto, sino porque en su ausencia tu imagen empieza a crecer dentro de su mente. Te vuelve más fuerte, más centrado, más disciplinado, más seguro. Y lo irónico es que muchas veces tienes razón, porque mientras ella te piensa, tú cambias. Mientras ella recuerda, tú evolucionas. Mientras ella mira hacia atrás, tú miras hacia adelante. Eso es exactamente lo que la descontrola, no tu silencio, no tu distancia, sino el hecho de que tu vida no se detuvo sin ella, la idea de que podrías estar convirtiéndote en un hombre aún mejor, ahora sin su presencia, la consume, porque entiende que ese crecimiento que estás logrando pudo haber sido su privilegio presenciarlo, acompañarlo, compartirlo, y saber que renunció a eso le duele más que la ruptura. Hay un punto en el que su mente empieza a jugarle en contra. La comparación con los demás hombres ya no es justa. Nadie la escucha como tú. Nadie la entiende como tú. Nadie mantiene la calma como tú. Y aunque ella salga, sonría, publique fotos o diga que está centrada en sí misma, la verdad es que hay un vacío que no logra llenar. Un vacío que se forma cuando una mujer pierde a un hombre emocionalmente maduro, y solo entonces entiende la diferencia entre atención y presencia, entre compañía y conexión, entre un hombre cualquiera y un hombre como tú. Y mientras intenta seguir adelante, aparece el pensamiento más temido, ese que la despierta en madrugadas, ese que intenta ahogar con distracciones, pero siempre vuelve. Si él regresa, ¿yo aún sería suficiente para él? Y ahora llegamos al punto más profundo, el que casi nadie se atreve a mencionar porque revela una verdad que cambia por completo la dinámica entre un hombre y una mujer. Cuando ella finalmente empieza a extrañarte, no extraña al hombre que fuiste. Extraña al hombre en el que te estás convirtiendo sin ella. Y esa es la parte que más le pesa. Porque antes, cuando te tenía cerca, no veía tu potencial. Lo veía como algo lejano, como una promesa que tal vez algún día cumplirías. Pero ahora, cuando observa tu silencio, tu enfoque, tu disciplina, tu crecimiento, ya no lo ve como una promesa, lo ve como una realidad que ya no puede tocar. Es entonces cuando la nostalgia se convierte en reconocimiento. Empieza a reconocer cosas que antes ignoraba: tu paciencia, tu estabilidad, tu manera de enfrentar la vida,
tu capacidad de mantenerte firme, incluso cuando dudabas por dentro. Y ese reconocimiento la obliga a enfrentar algo aún más difícil. La versión de ti que ella rechazó ya no existe. La versión de ti que dio por sentado murió el día que tú decidiste ponerte en primer lugar. Esa transformación tuya, esa evolución silenciosa, constante, firme, es lo que la hace mirar atrás con un peso en el pecho que nadie más puede ver, porque ella entiende que perdió a un hombre que estaba dispuesto a construir, no solo a sentir. Un hombre que no se conformaba con lo superficial, un hombre que daba dirección, contención, equilibrio emocional, y aunque lo niegue, aunque diga que está bien, aunque actúe como si lo hubiera superado, sabe que esa clase de hombre no aparece 2 veces en la vida. Aquí está la parte más poderosa para ti. Cuando una mujer empieza a extrañarte de verdad, lo hace desde un lugar de madurez que llega tarde, no tarde para su vida, pero tarde para la historia que tuvieron juntos. Porque mientras tú crecías, ella se quedó en el mismo punto emocional. Mientras tú superabas, ella apenas comenzaba a comprender. Mientras tú cerrabas ciclos, ella recién abría el suyo. Y ese desfase es lo que finalmente la despierta. No tu ausencia, sino el contraste entre el hombre que conoció y el hombre que ahora solo puede imaginar. Te observa desde lejos, aunque no lo admita, tratando de descifrar si aún queda un espacio para ella en la vida que estás construyendo. Se pregunta si tendría el valor de acercarse, se pregunta si sería bienvenida, se pregunta si todavía la verías como la mujer que una vez te inspiró, o si ya se convirtió en un recuerdo con lecciones, pero sin futuro. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando, no para demostrar nada, no para castigar a nadie, sino porque entendiste que un hombre que conoce su valor nunca vuelve al lugar donde lo ignoraron. Un hombre que crece no necesita validación, necesita propósito, necesita paz, necesita respeto. Y cuando un hombre llega a ese punto, todo cambia, porque la vida empieza a abrir puertas que antes ni siquiera veía. Y las mujeres, incluso las que lo dieron por sentado, empiezan a sentir su ausencia como una presencia imborrable. Ahora pregúntate algo y respóndelo abajo en los comentarios con absoluta honestidad. ¿Estás creciendo porque te dolió perderla? ¿O estás creciendo porque finalmente te encontraste a ti mismo? Si este mensaje te habló al alma, dale like, suscríbete y comparte este video con ese amigo que necesita escuchar estas palabras hoy.